Tema 1. Educación como tarea humanizadora. Una primera aproximación al ser humano. Situados en un espacio y tiempo. El ser humano pertenece a un contexto determinado que lo configura y le da herramientas para comprender e integrarse en su realidad. La pertenencia del ser humano al reino animal es una de las pocas afirmaciones sobre las que puede constatarse un consenso universal. Nuestra existencia nos coloca en unas coordenadas de espacio y tiempo, estamos situados, vivimos en un entorno, y no podemos revertir el tiempo. La temporalidad constituye otra dimensión ineludible de la existencia humana, con relaciones sincrónicas compartiendo el presente y diacrónicas, evocar recuerdos y proyectar el futuro. La temporalidad humana también se contempla desde la perspectiva de una comunidad, tradiciones. Creadores de cultura y necesitados de ella. Los seres humanos tenemos capacidades biológicas propias del Homo sapiens sapiens, así como el legado cultural forjado a lo largo de los siglos. Ser humano implica disponer de capacidades biológicas y racionales, así como de la cultura creada a lo largo de los años. Este acervo cultural no se recibe pasivamente, sino que alguien ha de presentarlo ante nosotros y enseñarnos cómo interiorizarlo y hacerlo propio. Dependientes y vulnerables. Es importante la formación de personas autónomas, con pensamiento propio y capacidad de tomar decisiones por sí mismos, así como reconocer lo que nos ha sido dado, referentes adultos, y que ha hecho posible que lleguemos a la edad adulta. El ser humano es inviable sin la participación y ayuda de sus semejantes, siendo un animal social por naturaleza. La independencia y autonomía personal de los individuos adultos se forja a partir de múltiples dependencias anteriores, por lo que debemos fomentar actitudes de agradecimiento por lo recibido. 4 coordenadas básicas de la existencia humana. Corporalidad. Falta de especialización, plasticidad biológica. Bipedismo, inespecialización funcional y ausencia de instintos. El cuerpo configura la identidad personal y permite relacionarnos e insertarnos en el mundo. Nuestra especie se caracteriza por la plasticidad biológica. Apertura al mundo y sus semejantes. Somos seres dependientes e independientes a la vez. El ser humano habita en el mundo, adaptándolo a sus necesidades mediante la cultura. Para su pleno desarrollo necesita la acogida y el reconocimiento. Carecemos de instintos, somos imprevisibles y nuestras realidades posibles son infinitas. Tenemos total apertura y relación con las demás personas, siendo el amor la forma más elevada de autotrascendencia y donación de sí. Racionalidad. La razón e inteligencia son la capacidad cognitiva humana. Permiten objetivar y conceptualizar la realidad, conocerla y valorarla sin referencia a la propia situación orgánica. Posibilitan la autoconciencia y la adquisición de conceptos abstractos mediante el lenguaje. La racionalidad y corporalidad son condiciones de posibilidad del lenguaje. Libertad. Libertad de ejercicio, obra u omite acciones como respuesta a un estímulo. Libertad de determinación o autodeterminación, decide la manera en la que actúa. Racionalidad y libertad tienen una vinculación estructural. Estas 4 dimensiones, corporalidad, apertura, racionalidad y libertad, forman un sistema orgánico coherente, definiendo la humanidad y estando mutuamente implicadas. El ser humano en cuanto a animal cultural. La especie humana se ha considerado un animal inacabado, no especializado, con una infancia larga y vulnerable. Pero su capacidad intelectual, voluntad libre y habilidad manual la convierten en la más poderosa del universo. Crea cultura para hacer frente a sus necesidades existenciales, transformando el mundo en un ámbito habitable y útil. El único mundo habitable para los seres humanos es el universo cultural, no meramente el medio físico. La cultura es necesaria para el desarrollo de la vida humana y constituye lenguaje, mito, arte, ciencia, historia, etc. La educabilidad es una característica humana, pues solo es posible acceder al universo cultural mediante la educación. El sentido común de una cultura. Los niños asimilan e interiorizan el sentido común de la cultura en la que son introducidos, no como una de las muchas culturas existentes. El sentido común es el mundo interpretado por los miembros de un grupo humano como algo subjetivamente significativo y coherente. Varía entre culturas y tiempos históricos, pero hay algunos rasgos universales y constantes. Existen 9 subsistemas que configuran el sentido común de toda cultura y se transmiten mediante la educación formal. La educabilidad y las dimensiones humanas educables. La educabilidad es la capacidad de la naturaleza humana que le permite ser educada, derivada de la racionalidad, libertad y plasticidad biológica. Permite al ser humano desarrollar nuevas estructuras personales a partir de las influencias recibidas, en un proceso abierto y dirigido hacia una finalidad propuesta. Son educables las dimensiones biológicas y culturales del ser humano, como las funciones vegetativas, el sistema locomotor, el conocimiento sensible, la afectividad, la inteligencia y la voluntad. La educación abarca desde la adquisición de conocimientos y habilidades hasta la modificación del comportamiento y adaptación a diversos objetivos. Tema 2. ¿Qué es educar? Comprendiendo la educación. Etimología del término educación. El término educar proviene de 2 verbos latinos.
Educare significa alimentar, cuidar, criar, conducir o guiar. Se enfoca en la actividad del maestro. Educere significa extraer, sacar desde dentro algo que ya estaba ahí. Se enfoca en el protagonismo y la autonomía del educando. Estos dos sentidos deben ser complementarios, ya que el maestro guía al alumno desde el exterior, y éste debe aceptar su ayuda y actualizar sus potencialidades latentes. La tradición griega aporta el concepto de paideia, formación, aprendizaje e interiorización de los rasgos que caracterizan a una persona como miembro de una comunidad determinada. La red semántica de la educación, enseñar y aprender. La educación integra actividades complejas como la transmisión y adquisición de conocimientos, que requieren una disposición activa por parte del educando. Educar abarca dos acciones fundamentales, enseñar y aprender. Su mutua integración permite distinguir las actividades propiamente educativas de las que no lo son. Enseñanza docente, conjunto de actividades orientadas a promover el aprendizaje para lograr la educación. Busca transmitir los contenidos de manera que se favorezca la interiorización y aplicación. Aprendizaje, alumnos, tiene al alumno como protagonista. Aprender no es lo mismo que almacenar información, sino comprender el mensaje. Acciones no educativas. Existe un acuerdo en que no toda acción que genere aprendizaje es educativa. Para ser educativa, debe responder a criterios de valor que contribuyan a la mejora de la persona. Acciones no educativas. Condicionamiento, establece control de estímulos y asocia patrones de comportamiento. No respeta la libertad ni la dignidad. Adoctrinamiento, inculca creencias sin dejar espacio para la revisión crítica. Tampoco respeta la libertad. Adiestramiento y entrenamiento, facilitan la adquisición de automatismos, pero no favorecen la comprensión de las razones de la propia acción. Características esenciales de la educación. La educación puede verse como tres pilares: relación humana, proceso y excelencia. Relación educativa, vínculo interpersonal, bidireccional y de ayuda entre educador y educando. Proceso, conjunto de actividades que facilitan la transmisión de elementos culturales valiosos. Ideal de excelencia humana, concreto según la visión sobre la condición humana. 8 rasgos esenciales. Importancia, base para reformas sociales, económicas y morales. Perfeccionamiento, orientada al perfeccionamiento humano. Todas las capacidades, abarca el desarrollo integral de la persona. Adquisición de conocimientos, transmisión y aprendizaje de conocimientos. Requiere esfuerzo, tanto del educador como del educando. Socialización, introducción en tradiciones públicas y cultura. Comunicación, relación entre emisor, receptor, mensaje y contexto. Carácter moral, ordenada al perfeccionamiento humano. La relación educativa. Una aventura entre tres. La relación educativa involucra al profesor, el alumno y la materia o disciplina a enseñar y aprender. Los buenos maestros establecen un diálogo a tres, consigo mismos, con la disciplina y con los alumnos. El éxito de la relación depende del estilo del profesor y su modo personal de entrar en el saber y transmitirlo. Posibles tensiones. Tensión entre la autoridad del educador y la libertad del educando. La autoridad no invalida la libertad, pero exige contar con el educando para que asuma creciente responsabilidad. Tensión entre autonomía y cuidado. La autonomía se desarrolla gradualmente con el cuidado del adulto. Ambos son elementos irrenunciables. El carácter moral de la educación. La educación busca la plenitud personal y estilos de vida valiosos, aunque no hay acuerdo sobre su contenido concreto. Educar no se reduce a técnicas, sino que constituye una tarea artística guiada por fines y valores. El educador no puede ser un agente neutral. La educación requiere habilidades técnicas, morales y artísticas relacionadas con la dimensión personal del ser humano. Buscando una imagen para la educación. A lo largo de la historia, la educación se ha comparado con diversos procesos, como la tarea del agricultor, pulir un diamante, mostrar caminos, alimentar una planta, etc. Estas metáforas expresan la riqueza y multifacética naturaleza de la educación, que impide reducirla a una sola definición, imagen o metáfora. Tema 3. Los derechos de la infancia. Evolución y sentido. Aparición de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño de 1989 es el tratado más completo en el campo de los derechos humanos. La evolución teórica comienza en el siglo XVIII con la publicación de Emilio de Rousseau y continúa con. En 1909, El siglo del niño, de Helen Key. En 1919, la creación de Save the Children por E.J. En 1924, la Declaración de Ginebra orientada a la infancia tras la Primera Guerra Mundial. Los principios de la Declaración de Ginebra de 1924 recogen elementos como el desarrollo material y espiritual, la atención, el cuidado, la protección y la educación. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama una nueva Declaración de Derechos del Niño.
La preocupación por la infancia también aparece en otros instrumentos internacionales como la Carta de las Naciones Unidas, 1945, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979 y el Año Internacional del Niño, 1979. La Convención de los Derechos del Niño de 1989 consta de un preámbulo y 54 artículos, destacando los principios rectores como la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida y la supervivencia, y el derecho a la participación. Relevancia teórica de la Convención de los Derechos del Niño para la educación. El valor del cuidado. El cuidado se reconoce cuando se acepta que la infancia es una etapa de especial vulnerabilidad, lo que justifica la particularidad de un código penal diferente al de los adultos. La Convención expresa que el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, pero orientados hacia su interés superior y su propio desarrollo. El valor de la autonomía. La autonomía es otra visión de la infancia que contrasta con la de protección y cuidado, generando preguntas pedagógicas sobre el papel de los adultos, la idea de autoridad, el grado de influencia y el margen de libertad de los niños. El equilibrio entre autonomía y cuidado se encuentra en el quehacer educativo. Principio de evolución de las capacidades del niño, criterio de equilibrio. Este principio, no reconocido formalmente en la Convención, pero pedagógicamente relevante, ayuda a actualizar la visión de la infancia y a interpretar adecuadamente la interrelación entre los derechos de los diversos agentes implicados en el desarrollo de la infancia. El interés superior del niño se sustenta a través de la autonomía y el cuidado, en función de la evolución de las facultades del niño, según su edad, madurez y entorno. El derecho a la educación y la educación para los derechos humanos desde los derechos del niño. La educación es tanto un derecho autónomo como instrumental, y comparte características definitorias de los derechos humanos como ser inherentes, inalienables, imprescriptibles, universales, indivisibles e interdependientes. El derecho a la educación ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales, tanto en el ámbito universal como en el europeo. La Convención de los Derechos del Niño establece las obligaciones de los Estados parte en cuanto al derecho a la educación, incluyendo la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, el fomento de la enseñanza secundaria y superior, y la adopción de medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas. La Convención también dedica un artículo a los objetivos y finalidades de la educación, como el desarrollo holístico del niño, el respeto por los derechos humanos, el fortalecimiento de la identidad y pertenencia, la integración social y la interacción con el medio ambiente. La educación y formación para los derechos humanos tiene como objetivo promover el respeto universal y efectivo de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, contribuyendo a la prevención de abusos y violaciones. Los derechos de la infancia en el ciberespacio, protección y responsabilidad. Surgen derechos de cuarta generación relacionados con las tecnologías y el ciberespacio. Existen diversos instrumentos y recursos internacionales que manifiestan la preocupación por los derechos de la infancia en el ámbito tecnológico, como el Comentario General número 25 sobre los derechos del niño en relación a los ambientes digitales. El Comentario General establece principios clave como la no discriminación de la infancia en el ámbito digital, el interés superior del niño y la evolución de sus facultades en el entorno digital, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del niño en el ciberespacio, el respeto de las opiniones del niño en el entorno digital. Existen también aportes como el informe del relator especial sobre el derecho a la privacidad en relación con la inteligencia artificial y la privacidad de los niños. A nivel europeo, se destaca la Estrategia Europea en favor de una Internet más adecuada para los niños y la Estrategia de la Unión Europea sobre los derechos del niño. Tema 4. Descubrir los qués y los cómos en la educación para la primera infancia. Todo comienza con dos preguntas complejas, el qué y el cómo. El qué. Los objetivos y fines de la educación, que tratan de responder a la pregunta sobre hacia qué tipo de persona aspiramos como educadores a encaminar a los niños. La educación trata de hacer que las personas se realicen dentro de actividades valiosas. El cómo. Los medios para llevar a la práctica la educación, que corresponde al educador. La educación tiene una dimensión práctica y aplicada, vinculada a la teoría, los qués, pero conectada a la realidad y a las acciones. Un ejemplo, una maestra de educación infantil que busca desarrollar hábitos de trabajo individual, pero comete errores en el método utilizado. Los objetivos de un maestro pueden ser razonables, pero si los medios son ineficaces se convierten en obstáculos. Saber cómo hacer las cosas es un saber prudencial, que debe adecuarse a las circunstancias particulares. La ausencia de propósito en los jóvenes. Según Damon, se observa en distintos países una carencia de propósito con sentido en la vida de los adolescentes y jóvenes. Esto se traduce en una actitud de dejarse llevar, sin un objetivo claro ni algo grande a lo que aspirar. Esto genera percepción de vacío, inautenticidad, desmotivación y problemas como ansiedad, frustración y depresión. La razón es la falta de comprensión profunda de sus metas vitales y de los fundamentos de estas, más allá de logros a corto plazo. Considerar los qués de una acción educativa con sentido. Reflexionar sobre la propia existencia.
Sócrates afirmaba que el mayor bien para el hombre es hablar sobre la virtud y examinarse a sí mismo y a los demás, pues la vida sin tal examen no merece ser vivida. Según Cornel West, la filosofía se asemeja más a una forma de vida que a un tipo de discurso, y las preguntas sobre uno mismo suponen una preparación para la muerte. Esto se puede interpretar como un acontecimiento que da lugar a un nuevo nacimiento, o como enseñar a no tener miedo de morir. La educación como una conversación. Oakeshott entendía la educación como una conversación no solo externa y pública, sino también interna del propio individuo, con una importante exigencia intelectual y moral. Carr señala que lo que diferencia la enseñanza es la capacidad de deliberación de los docentes sobre sus fines y métodos, que no les vienen definidos sino que deben elegir y concretar. No sería razonable prescribir exactamente el tipo de persona, o la forma de enseñar que debe tener el profesorado, pues las respuestas permanecen abiertas. Partir de un análisis crítico de la cultura y la tradición. Los que se sustentan en una cultura y tradición de la que somos herederos, y que también se encuentra en la legislación educativa vigente. La cultura alude al cultivo, al cuidado de algo de gran valor que proporciona fruto y alimento al ser humano. Un mundo sin cultura sería similar a un mundo sin memoria, donde cada generación tendría que volver a empezar desde el principio. La creatividad no nace del vacío, sino de la conjugación de la persona creativa, los expertos que la evalúan y la cultura sobre la que se produce. Educar es cosa de dos o más. La tarea de educar no depende únicamente de quien educa, sino que es una actividad plenamente relacional, donde hay que tener en cuenta al educando. Disciplinas auxiliares como la pedagogía, psicología, filosofía, etc. nos ayudan a descubrir qué define al ser humano. El educando en la educación infantil. El hecho de que el otro sea un quién y no un qué nos hace cuestionar si el educador está legitimado para tomar decisiones que conciernen a una vida que no es la suya. 3 aspectos a considerar. Alguien que no puede ser suplantado, sino apoyado. Ser con autonomía controlada, medida y progresiva. Quien espera una respuesta explícita o implícita. El tiempo de la infancia es un tiempo singular, sin la tiranía de la utilidad. Tradicionalmente se ha considerado la infancia como una preparación para la vida adulta, otorgándole un papel instrumental. Una mirada atenta a los primeros años de vida descubre una realidad más compleja y valiosa en la infancia. El ejemplo de Peter Pan muestra la infancia como el momento del juego y la imaginación, donde la utilidad pierde su sentido. Los comos de la educación moral en la educación infantil. Un cuento para acortar la distancia entre dos mundos, Marcela en Navidad. Los cuentos son un elemento fundamental en el día a día de los pequeños, permitiéndoles imaginar, escuchar historias, etc. Los cuentos pueden ser un recurso fundamental para la educación moral, generando conversaciones significativas. La narración posibilita en los niños el desarrollo de hábitos y amplía su mundo, afanando su mirada y atención. Una película para el descubrimiento de las propias emociones, del revés. Lo audiovisual es un elemento clave de nuestra cultura, con gran capacidad pedagógica. La película del revés pone la atención en las emociones y su incidencia en el comportamiento. Esto permite el reconocimiento de las emociones y su relación con la dimensión ética, más allá de enfoques cognitivistas. Existen propuestas como En tus zapatos y los libros de Anna Mortado que trabajan la gestión emocional y la respuesta ética. Un juego del ambiente democrático, los dados contadores de historias. El juego es algo propio de la infancia que permite disfrutar de la actividad en sí. El juego de los dados que cuentan historias tiene un carácter colectivo y permite crear historias. El juego como promotor de valores en educación infantil tiene varias dimensiones. Enseñanza directa, explícita con lenguaje verbal, bien definida y concreta dentro del aula. Enseñanza indirecta, implícita a través de diversos lenguajes, articulada en un conjunto amplio de elementos en el aula y fuera de ella. Tema 5. Donde aprendemos, la multiplicidad de los escenarios de aprendizaje. El acceso al conocimiento en los actuales escenarios de aprendizaje. La educación está experimentando una transformación radical en los últimos 50 años, exigiendo una formación permanente y reconociendo todos los escenarios en los que interactuamos como fuentes de aprendizaje. Se identifican 4 características presentes en los conocimientos adquiridos en cualquier escenario del siglo XXI. Volatilidad, los conocimientos sufren continuos cambios y deben ser sustituidos. Incertidumbre, no sabemos cuándo podremos utilizar un conocimiento aprendido o deberemos reelaborarlo. Complejidad, cada situación se caracteriza por la multiplicidad de factores que interactúan. Ambigüedad, no existen patrones de conducta o soluciones aceptadas unánimemente. Este cambio de perspectiva nos lleva a repensar la educación, reconociendo que no existe un único escenario ni un único agente para la generación de conocimiento. El proceso educativo desde la ecología del aprendizaje. Criterios para la sistematización. Los criterios que determinan el contenido y la asignación de aprendizajes a cada escenario son: la intencionalidad del agente y del actor, ya sea personal o grupal. Los efectos educativos logrados. La intencionalidad del agente y del actor puede ser implícita o explícita.
Educación formal, no formal, informal, autoformación. Análisis del contenido de los escenarios educativos. Educación formal, sistema educativo altamente institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente estructurado. Educación no formal, actividad organizada, sistemática y planificada, realizada fuera del marco del sistema educativo oficial. Educación informal, proceso permanente en el que todo individuo adquiere y acumula conocimientos, habilidades o actitudes a partir de las experiencias diarias. Autoformación, aprendizaje que se da en cualquier momento y lugar, respondiendo a una planificación y consecución de metas formativas establecidas por el propio aprendiz. Escenarios formales. Los escenarios formales recogen aprendizajes de un proceso planificado, sistematizado y jerarquizado, impartidos en centros educativos organizados específicamente para ello. La organización de instituciones educativas ha quedado absoluta, requiriéndose un cambio de cultura que las haga más eficaces y respondientes a las necesidades de cada contexto. Se enseñan las competencias clave para el aprendizaje, pero deben atenderse los contextos en los que se producen estos aprendizajes. Escenarios no formales. Los escenarios no formales abarcan aprendizajes puntuales para acceder de forma efectiva y rápida a conocimientos o destrezas básicas, medios o avanzados. Se caracterizan por planificación intencional al servicio de grupos e individuos con necesidades y/o intereses concretos. Actuación fuera de la estructura de la educación formal. Respuesta a necesidades e intereses formativos puntuales, de forma flexible. Adecuación inmediata y directa a las características del grupo o individuo. Cobró fuerza al no responder la educación formal a necesidades formativas y ante la rapidez de los cambios sociales. Escenarios informales. En los escenarios informales se generan aprendizajes a partir de las experiencias cotidianas y la interacción con el entorno, sin intencionalidad expresa ni sistematización. Están íntimamente conectados con los procesos de socialización y enculturación, transmitiendo estilos de vida, conocimientos, creencias, destrezas, actitudes, etc. Autoformación. En la autoformación, la persona planifica y se involucra en la adquisición de determinados contenidos, competencias y/o conocimientos, seleccionando los recursos y medios. Es un aprendizaje independiente, que permite afrontar los retos del entorno buca. La necesaria complementariedad entre los escenarios educativos. Ninguno de los escenarios es más valioso que otro, cada uno presenta su función y contenido imprescindible para la formación de la persona. Ninguno es capaz por sí solo de satisfacer las necesidades y demandas de aprendizaje. Existe una complementariedad, suplencia y refuerzo entre los diferentes escenarios, formando parte de una unidad que configura el entramado del proceso educativo. Tema 6. La familia, agente clave en la infancia. La familia en la sociedad actual. El concepto de familia y su composición han variado a lo largo de la historia. La familia forma parte de la estructura social y ha experimentado transformaciones demográficas, laborales, económicas y políticas. La familia nuclear no puede considerarse el único modelo válido, sino que existe una diversidad de agrupaciones familiares. La unión de personas que comparten un proyecto vital, generan sentimientos de pertenencia y establecen relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. Los efectos de la familia en el desarrollo infantil dependen más de las relaciones establecidas con los cuidadores que del tipo de familia. Lo más relevante en el análisis de la familia son las relaciones y funciones que desempeña, independientemente de su estructura. La familia sigue cumpliendo con las funciones sociales esenciales para la socialización de sus miembros. La familia agente clave en la acogida del niño y en la transmisión de valores. La familia es una comunidad de acogida incondicional que inicia un proceso educativo y de socialización a través del vínculo afectivo. La calidad de las interacciones familiares basadas en el cariño y la aceptación favorecen la seguridad, confianza, integración y desarrollo del niño. Los patrones de éxito de la socialización familiar son la seguridad del vínculo afectivo, el modelaje de los padres y la capacidad de interacción. La transición del contexto familiar al escolar y entre etapas educativas requiere de un especial apoyo para favorecer procesos de acogida armoniosos. Importancia de la familia en la educación infantil. La relación familia-escuela. La familia, como sistema abierto, colabora con las demás instituciones sociales. Debe existir una relación de mutua colaboración entre la familia y la escuela, donde ambos agentes asumen responsabilidades compartidas. El intercambio de conocimientos entre el hogar y la escuela posibilita una educación integral y la comprensión de las necesidades de cada niño. La relación familia-escuela infantil se inicia con el tiempo de acogida, que finaliza cuando el niño siente la escuela como un espacio seguro y familiar. Existen miradas que perciben a las familias como un ente separado y extraño al profesorado, cuando en realidad deben ser concebidas como agentes importantes dentro del sistema escolar. Claves para construir una relación familia-escuela basada en la colaboración, comunicación, circularidad, complementariedad y reconocimiento. Interacción con otros agentes educativos, el contexto sociocomunitario. La familia y la escuela no son los únicos agentes educativos, también está presente el contexto sociocomunitario.
La exploración del entorno sociocomunitario a través del juego y el descubrimiento es un derecho de los niños que ha quedado muy restringido en los espacios públicos. El consumo infantil de pantallas está muy influenciado por la actitud de los progenitores, quienes deben posibilitar una crianza saludable en este mundo tecnológico. Los niños pequeños presentan dificultades para transferir la información de la pantalla al mundo real, por lo que necesitan explorar, conocer y comprender el mundo a través de la interacción directa, apoyados por sus familias y otros referentes adultos. Tema 7. La maestra, el maestro de educación infantil. Características de la tarea docente. La tarea docente se caracteriza por complejidad, está influenciada por múltiples elementos que interactúan dinámicamente. Incertidumbre, los escenarios educativos a menudo son imprevisibles y se ven afectados por situaciones contingentes y emergentes, por lo que la respuesta mecánica y rutinaria no es apropiada. Pasión, la pasión es necesaria para evitar la rutina, implicarse y encontrar sentido y motivación en la práctica educativa diaria. Diferentes formas de entender la tarea docente. Dentro del colectivo docente conviven diferentes modos de analizar, interpretar y valorar la práctica profesional, según 3 miradas identificadas por Argos 2015. Práctica docente unidimensional y técnica. Los docentes entienden que educar es similar a enseñar o instruir, primando la dimensión del conocimiento. Esta dimensión incluye el conocimiento de la materia, el conocimiento didáctico metodológico y el conocimiento contextual psicosociológico. Sustentar la tarea solo en el conocimiento la empobrece. Práctica docente que incorpora el sentido y la perspectiva. Dar sentido a la tarea docente implica dotarla de la perspectiva necesaria para tener claros los motivos de las acciones. Esto hace que el educador sea más coherente y consistente al fundamentar sus planteamientos y centrarse en los paraqués que los sustentan. Esta mirada tiene un carácter filosófico-educativo y es superadora e integradora de la primera. Práctica docente con un carácter ético, incorporando la pasión y el compromiso. La dimensión ética incluye la pasión y el compromiso como elementos fundamentales para ser un buen docente. Atender a la dimensión ética implica inyectar no solo conocimiento y sentido, sino también pasión y compromiso por la tarea. Es fundamental valorar al otro con respeto y tener claro cuándo es el momento de abandonar la escena. La maestra y el maestro de educación infantil, diferentes concepciones y orientaciones. Orientación asistencial. Pone el énfasis en una labor de custodia y atención a las necesidades básicas de los niños, alimentación, sueño, higiene, seguridad. Si la tarea se limitara a lo asistencial, la aportación sería escasa, pero lo asistencial y lo educativo deben complementarse. Orientación instructivo-preparatoria. Considera los primeros años de vida como determinantes para el desarrollo posterior. El problema surge en entender la preparación en un sentido reduccionista, limitándola a aspectos como la lectoescritura y el cálculo. Es necesario un enfoque amplio y global del desarrollo infantil, entendiendo la educación infantil con entidad propia y no solo como preparación para la escolaridad obligatoria. Orientación educativo-formativa. Esta orientación integra y enriquece las dos anteriores, aportando los matices necesarios para concebir la educación infantil de forma profunda, amplia y rigurosa. Lo educativo no viene determinado por la tarea concreta, sino por la manera de llevarla a cabo con lo educativo presente. Se deben atender los ámbitos motriz, cognitivo-lingüístico, social, afectivo y moral, de forma interrelacionada, asumiendo múltiples roles como provocador de aprendizajes, motivador, estimulador de la actividad infantil, etc. La construcción de la identidad profesional en la formación inicial. Construcción de la identidad profesional docente. La identidad profesional docente es un proceso complejo y dinámico en continua construcción y reconstrucción a lo largo de la vida. Desde el inicio de la formación, el futuro docente debe comprender que su identidad está en permanente transformación, negociando sus sueños, visiones e ideas con su entorno. El bagaje teórico y práctico de la formación inicial influye en la percepción que el estudiante tiene sobre la profesión. Los procesos de reflexión sobre las experiencias en los centros de prácticas durante la formación inicial son valiosos para la construcción de la identidad profesional. Escuchar y compartir relatos de maestros en ejercicio puede contribuir a fortalecer una identidad profesional positiva. Tema 8. Identidad y consolidación de la educación infantil. Sentido y evolución de la educación infantil. Concepto de escuela. Origen etimológico del término escuela, en el griego cholé, ocio, tiempo libre, estudio. Doble significado, lugar donde se realiza la enseñanza y la doctrina que se enseña o se aprende. La educación infantil es la primera etapa del sistema educativo, de 0 a 6 años, cada vez más relevante en la formación de las personas. Origen y evolución de las escuelas infantiles en España. Antes de la creación de las escuelas, la educación era ejercida por las familias de manera espontánea y difusa. La Revolución Francesa introdujo la secularización de la enseñanza y el Estado como promotor de la educación pública. En 1838 se crea en Madrid la primera escuela de párvulos, con una función de beneficencia y asistencial.
Los objetivos iniciales incluyeron proporcionar conocimientos básicos, hábitos saludables, evitar malos hábitos y suplir la falta de aptitud de las madres. Evolución de la educación infantil en la legislación española. Ley Moyano, 1857 establece la creación de escuelas de párvulos en capitales de provincia y pueblos de más de 10.000 habitantes. Ley de Educación Primaria, 1945 introduce las escuelas maternales y de párvulos, con finalidad asistencial. LOCSE 1990 La educación preescolar pasa a denominarse educación infantil, de 0 a 6 años, dividida en 2 ciclos. Leyes posteriores, LOCE, LOE, LOMCE, LOMLOE refnan y consolidan la identidad de la educación infantil. La singularidad del ciclo de 0 a 3 años. Plan Educa 3, 2008 a 2012 Programa integral para la creación de nuevas plazas educativas de 0 a 3 años. Medidas implementadas, condiciones de instalaciones, titulaciones y profesionales, fomento de la participación familiar, escenarios pedagógicos alternativos e innovadores en educación infantil, inclusión de las TIC. Amara Berry. Origen en el País Vasco en los años 70, liderado por Loli Anaut. Principios metodológicos, individualización, socialización, actividad, creatividad, libertad, globalización, normalización. Reconocido como Centro de Innovación Educativa desde 1990. Escuelas Bosque. Origen en Dinamarca en los años 50, llegan a España con la Bosque Escuela Cerceda. Características, la naturaleza como espacio de aprendizaje, organización en torno a rutinas, espacios amplios con recursos naturales, ratio de un guía por 8 alumnos de diferentes edades, docente como guía, evaluación por observación. Comunidades de aprendizaje. Origen en Cataluña en los años 70, con el objetivo de superar el fracaso escolar y mejorar la convivencia. Impulsor en España, Ramón Flecha. Fases de transformación, sensibilización, toma de decisiones, sueño, selección de prioridades, planificación. Pedagogía Montessori. Origen en Italia en el primer cuarto del siglo XX. Considera al niño protagonista de su proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en la experimentación y la manipulación. Áreas, vida práctica sensorial, matemática, lenguaje, cultural. Pedagogía Waldorf. Origen en Alemania en los años 20 del siglo XX con Rudolf Steiner como precursor. Educación para la vida, respetando la individualidad y el desarrollo del niño. Principios, juego libre, imitación, ejemplo del maestro. Escuela Reggio Emilia. Origen en Italia en el siglo XX por iniciativa de madres tras la Segunda Guerra Mundial. Educación basada en el consenso y la participación de la comunidad. Pilares, todo alumno tiene potencial, el maestro debe ser investigador, la familia es clave, el espacio y el material deben motivar el aprendizaje. Desafíos de la educación infantil en el siglo XXI. Reconocimiento de la educación infantil como etapa con identidad propia, más centrada en las necesidades de los niños. Papel del profesorado como guía y orientador, concentrando esfuerzos en educar para la asimilación y el cambio. 4 pilares básicos propuestos por el informe de LORS: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. Implementación de las TIC, favoreciendo la colaboración docente, adquisición de competencias y procesos de innovación. Necesidad de una práctica docente y un aprendizaje más motivador, en beneficio del desarrollo integral de los niños. Tema 9. Educación para una ciudadanía democrática en la primera infancia. Educación, cultura y ciudadanía democrática en la primera infancia. La democracia es una forma de vida que se basa en la participación y la deliberación como estrategias en la toma de decisiones en la esfera pública. La educación tiene una doble función. Crítico-reflexiva sobre la realidad. Individualizadora y promotora de sujetos democráticos. La educación en la primera infancia cumple un papel relevante en el desarrollo del carácter democrático de los niños. Factores que fundamentan esto. Nuestra arquitectura neuronal condiciona nuestro comportamiento social, incluyendo nuestras disposiciones morales. Junto al temperamento, la personalidad se nutre del carácter que se origina a partir de los procesos de socialización. Valores, actitudes y habilidades para una cultura democrática. Valores. Valorar la dignidad humana y los derechos humanos. Valorar la diversidad cultural. Valorar la democracia, la justicia, la equidad, la igualdad y el Estado de Derecho. Actitudes. Apertura a la diversidad cultural. Conciencia cívica. Responsabilidad. Autoeficacia. Tolerancia hacia la ambigüedad. Habilidades. Aprendizaje autónomo. Escucha y observación. Análisis y pensamiento crítico. Empatía. Flexibilidad y adaptabilidad. Lingüísticas comunicativas y plurilingües. Cooperación. Resolución positiva de conflictos. Ciudadanía, democracia e infancias, delimitación conceptual.
Existe una estrecha relación entre educación y sociedad, siendo la solidez de una la riqueza de la otra. La educación para una ciudadanía democrática, ECD, busca lograr una participación activa y promotora de los derechos, sentando las bases para la convivencia de todos los miembros de una sociedad. La ciudadanía se presenta como el FN de la educación, por lo que los buenos ciudadanos deben ser educados. El proceso de educación para la ciudadanía debe comenzar desde las edades infantiles. La infancia es una construcción social definida por el conjunto de normas, reglas y conductas atribuidas al hecho de ser niño en un momento histórico y en una sociedad determinados. La ECD comprende prácticas y actividades desarrolladas con un enfoque de abajo arriba, con el objetivo de ayudar a los alumnos, jóvenes y adultos a participar activa y responsablemente en los procesos decisorios de una cultura democrática. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y la educación para la ciudadanía mundial. Los ODS de las Naciones Unidas para 2030 incorporan la ciudadanía mundial en la meta 4.7 correspondiente al ODS 4. La UNESCO concibe la ciudadanía mundial como el carácter cívico de las personas basado en el sentido de pertenencia a una comunidad más amplia y a una humanidad común. Educar para la ciudadanía mundial en la infancia temprana requiere enfocarse en las dimensiones cognitiva, socioemocional y conductual desde un enfoque participativo. Objetivos de aprendizaje y temáticas. Sistemas y estructuras locales, nacionales y mundiales. Interacción de las comunidades en los ámbitos local, nacional y mundial. Representaciones sociales y dinámica del poder. Niveles de identidad. Comunidades a las que pertenece la gente y conexiones entre ellas. Diferencia y respeto de la diversidad. Acciones a emprender de forma individual y colectiva. Comportamiento éticamente responsable. Comprometerse y actuar. Capacitar para la vida democrática en la primera infancia a través de las competencias. La formación en competencias es un objetivo clave de la educación, ya que supone la capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos y resolver problemas. Las competencias son un concepto multidimensional que incluye conocimientos, comportamientos y actitudes. 2 competencias clave de un buen ciudadano. Competencias sociales. Competencias cívicas. Categorías de las competencias clave. Usar instrumentos de forma interactiva. Interaccionar en grupos heterogéneos. Actuar de forma autónoma. La competencia ciudadana es la habilidad de actuar como ciudadanos responsables y participar plenamente en la vida social y cívica. La competencia cívica sienta las bases de una sociedad democrática, buscando el bien común y mejorando la vida de relaciones y la vida en sociedad. Enfoques pedagógicos para la formación democrática en la infancia temprana. Enfoque dialógico. Sitúa en el centro de interés el aprendizaje dialógico, ensalzando la escucha, la formulación de preguntas, la construcción compartida de significados y el diálogo crítico. Autores como Paulo Freire, Matthew Lipman, Lawrence Kohlberg y Robert Fischer enfatizaron la necesidad de escuchar a los niños y enseñarles a dialogar, involucrándoles en la toma de decisiones. Este enfoque utiliza la asamblea como estrategia didáctica. Enfoque experiencial. Centra su atención en la experiencia vivida como factor mediador en los procesos de aprendizaje. El aprendizaje servicio APS es una estrategia metodológica idónea para el aprendizaje de la ciudadanía democrática, ya que combina el aprendizaje a partir de las experiencias de los escolares con el servicio a la comunidad. Enfoque corporeizado. El cuerpo, en lugar de la cognición, será la piedra angular para trabajar la ciudadanía democrática en educación. Mediante el cuerpo se aprende a respetar las diferencias, a participar activamente en actividades sociales y culturales, y a ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. Las nuevas teorías neurocientíficas destacan el papel central de las emociones, la interacción social y la creatividad como elementos mediadores del aprendizaje. Educar para una ciudadanía democrática, FN y medio para la educación. Educar para una ciudadanía democrática es parte de los propósitos de la educación, ya que en ella se concentran muchos de los fines que alberga la acción de educar. Desde la comunidad internacional se protege y ofrece un modelo de ciudadanía mundial a través de los ODS, más concretamente desde el Objetivo 4. Educar en valores democráticos tendrá el colofón en una dimensión práctica, y para ello, los enfoques pedagógicos propuestos, dialógico, experiencial y corporizado, pueden ser un buen camino. Tema 10. Tendencias de la política educativa en torno a la educación infantil. La UNESCO, recomendaciones para todos los países. Concepto y estructura de la atención y educación en la primera infancia, AEPI. La UNESCO es el organismo de referencia para justificar las políticas educativas de la mayoría de los países. La Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, establece las bases de muchas medidas, pero no menciona la educación anterior a primaria. El Foro Mundial de la Educación para Todos, 1990, propuso mejorar la calidad de la educación básica en todas las etapas de la vida, incluyendo a los niños pobres, desasistidos e impedidos. El Marco de Acción de Dakar, 2000,
otorgó un mayor desarrollo a la atención y educación de la primera infancia, la EPI, destacando que debe ser integrada, amplia y de calidad. La UNESCO clasifica la educación en la primera infancia en dos categorías: desarrollo educativo 0 a 2 años y educación preescolar 3 años hasta primaria. Escolarización durante la primera infancia e inclusividad. La escolarización en educación infantil beneficia el desarrollo intelectual, social y la autonomía. La UNESCO da orientaciones para generalizar políticas de inclusión, no solo de acceso, sino también de adecuación de espacios, programas y materiales. Se recomienda al menos un año de escolarización gratuita y obligatoria impartida por educadores cualificados antes de primaria. Los programas de AEPI contribuyen a la detección temprana de discapacidad y situaciones de marginación, fomentando la inclusión. La Unión Europea, el debate sobre la transición entre la EI y la EP. Estructura de la educación infantil en relación con la educación primaria. La UE denomina Early Childhood Education and Care (ECEC) a la educación infantil. Los países diferencian entre el periodo anterior a los 3 años y el de 3 a 6 años, con diferentes requisitos de cualificación docente. Algunos países realizan evaluaciones para decidir la admisión en primaria, mientras que otros abogan por que la escuela se adapte al niño. Calidad, inclusión y buenas prácticas en EI. La UE insiste en una educación y cuidados de la infancia de alta calidad, considerando aspectos como acceso, personal, currículo, supervisión y gobernanza. La Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Inclusión Educativa diseñó una herramienta de autoevaluación sobre inclusión. El proyecto TOI for Inclusión se basa en comunidades de enseñanza y aprendizaje en equipo con evaluación diaria. Se realizan estudios sobre la formación y el bienestar del profesorado de educación infantil. España, políticas educativas y socioeducativas en relación con la primera infancia. Las políticas educativas en la educación infantil en España. La LOE y la LOMLOE establecen 2 ciclos en educación infantil, 0 a 3 años y 3 a 6 años. Ambos ciclos comparten competencias clave y áreas comunes, con distinción en los criterios de evaluación. Los centros deben elaborar una propuesta pedagógica adaptada a cada niño. Se mantiene el ingreso en primaria en el año natural de los 6 años. La calidad de la educación infantil viene garantizada por la titulación regulada del profesorado. Se aplican los principios del diseño universal para el aprendizaje, DUA, en las medidas organizativas, metodológicas y curriculares. Las políticas sociales relacionadas con las políticas en la EI. En España no existe una ley de servicios sociales, pero hay regulaciones generales aplicables. La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia ofrece atención domiciliaria y servicios de atención temprana a menores de 3 años. La Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia prohíbe toda violencia y obliga a la formación en educación inclusiva. Hay una clara relación entre lo educativo y lo social para la protección de la infancia. La propuesta legislativa actual prevé aumentar las plazas públicas gratuitas en el primer ciclo, priorizando a familias en situación de pobreza o riesgo de exclusión. Tema 11. Retos educativos para la escuela. La realidad del entorno buca. Volatilidad, cambios rápidos y constantes en todos los sectores, nada es estable. Incertidumbre, no es posible predecir el futuro, no hay principios y contenidos claros para preparar situaciones futuras. Complejidad, interacción de diversos factores, análisis multifactorial e interdisciplinar, nada sucede de forma lineal. Ambigüedad, ausencia de referentes claros, lleva al relativismo, la confusión y el individualismo. Retos para los profesionales de la educación. Educar personas, formar para la sociedad. ¿Qué queremos? Formar para apoyar y aumentar la dignidad, la capacidad y el bienestar de la persona humana. Adquirir destrezas necesarias para acceder a conocimientos, desarrollando todas las capacidades humanas. Diseñar modelos de aprendizaje continuos en escenarios formales, no formales, informales y de autoformación. Diseños educativos centrados en el aprendizaje de habilidades para el S21. Alfabetizaciones, lectoescritora, matemática, científica, tecnológica, financiera, icónica, cultural y cívica. Competencias, pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación y colaboración. Cualidades, curiosidad, iniciativa, perseverancia, adaptabilidad, liderazgo, conciencia social y cultural. Escenarios educativos equitativos e inclusivos. Equidad, dar a cada uno en función de sus méritos, condiciones y necesidades, garantizando el derecho a la educación. Inclusión, tender a la diversidad/individualidad, facilitar oportunidades para que nadie quede excluido. Educar para la incertidumbre, para el cambio. Formar en competencias y destrezas que facilitan cualquier aprendizaje, mostrando que nuestras respuestas pueden ser de otra forma. Educar en la incertidumbre exige personas activas, participativas y proactivas, comprometidas con el desarrollo de la sociedad. Centros educativos innovadores. Innovar implica hacer algo distinto, buscando las causas de la desatención y desinterés. Factores clave: liderazgo efectivo, aprendizaje sobre evaluación,
cultura escolar positiva, altas expectativas, seguimiento del aprendizaje, participación de padres y alumnos. La necesaria invisibilidad de la digitalización en la educación. Alfabetización tecnológica y digital, aprender a emplear la tecnología en diferentes contextos y dispositivos. La tecnología debe ser un medio para acceder al conocimiento. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lograr un crecimiento inclusivo en sociedades cohesionadas, sin conflictos bélicos y con un horizonte medioambiental sostenible. Objetivos clave: fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad, igualdad de género, ciudades sostenibles, acción por el clima, entre otros. Contenidos clave: cultura de paz, ciudadanía mundial, diversidad cultural, desarrollo sostenible, derechos humanos, igualdad de género. Competencias clave: pensamiento sistémico, anticipación, normativa, estratégica, colaboración, pensamiento crítico, autoconciencia, resolución de problemas integrada.